A mí me gustaba mucho decirle, y hasta la actualidad a los pacientes que todavía tengo, que traten de recordar siempre a sus seres queridos, no con ese último minuto. La vida literal, Miriam, se nos va en un minuto. Y a veces nos queremos aferrar tanto a ese minuto y vivimos años flagelándonos y viviendo en ese sufrimiento y no lo soltamos. Pero si a lo mejor fue una madre o un padre que perdiste y lo tuviste durante 50 años, pues creo que vale la pena mejor vivir en esos 49 años y días, ¿no? Claro, Que estarte aferrando a, pues a ese último minuto cuando la persona ya no está aquí ya con no está. nosotros. Hola, ¿qué tal? Soy Miriam Sandoval y soy la host de Guardianes de Recuerdos. En este programa quiero que me acompañes para comprender de una manera humana el propósito de la vida a través de una serie de conversaciones íntimas. Quiero que tú y yo aprendamos temas como la tanatología, la cultura del grupo Mausoleos y cómo nos estamos relacionando con la comunidad. Este es un espacio seguro donde hablaremos de mitos y realidades, de lo que todos atravesamos a partir del duelo de un ser querido. Seguimos teniendo invitados en casa, lo cual me emociona mucho. En esta ocasión platiqué con Isaac Chávez, una serie de reflexiones gracias a su experiencia. Con él conversé sobre el acompañamiento en el duelo perinatal, qué significa liberarte de culpas y cómo sanar desde adentro, entre muchos temas más. Sin duda, te va a hacer mucho sentido esta conversación. Isaac, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. De una manera muy particular, contigo vamos a platicar de una transición de un joven emprendedor que tiene habilidades humanas para la venta y luego el destino por ahí lo va enfocando al camino del acompañamiento y de la tanatología. Así es, Miriam. Gracias por invitarme. Sí, mira, bien, como lo comentas, pues mi paso aquí por Mausoleos ha sido toda una experiencia. La Sí. verdad, ha sido una experiencia muy gratificante. Al principio, cuando decía voy a trabajar en Mausoleos, todos mis amigos, ¿por qué vas a trabajar Pobrecito, qué ahí? No, triste. te va a tocar a ver, pues a personas difuntas y todo esto. Y pues no, o sea, créeme que pues es completamente todo lo contrario. Inicié aquí en Chihuahua. Actualmente Ajá, te digo, yo estoy en Ciudad Cuauhtémoc, pero inicié aquí como entrenador comercial. Por mí, haz de cuenta que pasaban ok. todos los asesores que entraban, yo los capacitaba. Y ahora sí que te decías ahorita que tú tenías tu doctorado en eventos, pues ahora sí que mi novatada fue, bueno, entraste, ve a hacer el evento. Y un evento muy padre que se llamó Enamórate, Ok. que era como a través de vivencias podías, ahora sí que vivir, vaya la redundancia, los valores de mausoleos. Y fíjate que a mí se me quedó muy grabado eso porque muchas personas que ahí coincidían decían, es que yo llegué a mausoleos porque me invitaron. Y me invitaron. Y fue como que muy repetitivo y me invitaron y me invitaron. Dije, pues algo de haber aquí. Yo tenía meses que acababa de entrar. Dije que toda la gente está recomendando que entre. Como si por azares del destino voy conociendo la empresa, me voy enamorando de ella y como te comentaba, me dieron la oportunidad de poder estudiar tanatología. Fíjate que este proyecto de Guardianes de Recuerdos nace con la idea de que las personas se den cuenta de que el caminar por un servicio también nos permite humanizar y Claro. poder transmitir experiencias y opiniones de gente que no necesariamente es cliente de algún servicio, sino que ha tenido la oportunidad de aprender Ujú. de testimonios de personas con las que se coincide en el andar de la actividad de mausoleos. Y en tu caso, pues fue algo muy parecido porque eres muy joven, entonces tú llegas con ganas de aprender y el enamorado no solamente fue el tema principal de ese encuentro, sino Ujú. también encontraste cierta vocación de servicio en Claro esta que sí. actividad. La verdad es que jamás me imaginé que me llenara tanto el poder ayudar a las personas. Te digo, pues duré año y medio en la carrera y durante pues ese andar, pues ahora sí que en las prácticas, cuando estaba con en los hospitales, el estar con la gente, poderlos, ayudar. Y no, la verdad es que jamás me imaginé que el servir a las personas, pues era mi verdadera vocación. ¿Cómo decide una persona convertirse en tanatólogo? Es decir, mayormente pensamos que tiene que pasar por algo catastrófico en su vida y que en el acompañamiento nace la posibilidad de hacerlo. ¿Cuál es tu historia? Fíjate que mi historia, como te digo, yo era el entrenador comercial aquí de Mausoleos, dije,
tengo que hallar una forma en la que yo a todos los asesores los haga ser más sensibles, Ujú. porque, pues, obviamente el vender un servicio funerario es muy, muy, muy difícil. Y ahora sí que la incoherencia, ¿verdad?, del mexicano. Nos conocen mundialmente por la celebración al Día de Muertos, pero hablamos de este tema y es cruz, no Hasta quiero saber bajamos nada. el volumen de la voz, ¿no? Exacto. Nos burlamos inclusive hasta de la muerte con todas las calaveritas y con todo esto, pero hablamos de este tema y ponemos, como tú dices, esa barrera, bajamos la voz, tenemos miedo. Dije, ¿cómo le hago para que los asesores puedan llegar a más personas, a que sean más sensibles? Anteriormente aquí en Mausoleos El Cetán, que fue donde estudié, daba las pláticas de tanatología y empecé, dije yo, bueno, yo quiero y yo quiero. Y fue cuando al fin lo propuse, le dije que quería estudiar para, pues, poder ayudar más a los asesores. Claro que te digo, en el camino me encontré que ayudé a tantas personas y a tantas familias en esos momentos tan difíciles. Cuando hablamos de un tanatólogo, es una persona que estudia una formación Ujú, académica y que se vuelve un profesional en la materia. así es, Porque luego también creemos que la dinámica te vuelve profesionista y que un acompañante en duelo ya tiene a lo mejor las bases suficientes como para dar una asesoría profesional. Pero hasta que ya conoces la diferencia, te das cuenta que son diferentes vocaciones. claro. Sí, como bien tú lo dices, a lo mejor piensas lo que yo viví, lo que yo Ujú, sentí, es pues le va a ayudar a suficiente. las personas y es Claro. suficiente. Pero realmente en este proceso es muy complicado porque, pues imagínate, los sentimientos están a flor de piel. Ujú. Una mala palabra que digas o una acción que ellos no lo tomen bien, pues va a repercutir muchísimo en ese estado de ánimo que traen. Pero ya cuando te ganas sobre todo la confianza, porque tienes que entablar una relación pues de mucha confianza porque, pues, te cuentan su vida, te cuentan las alegrías, las tristezas también, y en base a todo eso, pues, tú vas así como que recopilando. A mí me gustaba mucho decirle, y hasta la actualidad a los pacientes que todavía tengo, que traten de recordar siempre a sus seres queridos, no con ese último minuto. La vida literal, Miriam, se nos va en un minuto, y a veces nos queremos aferrar tanto a ese minuto y vivimos años, flagelándonos y viviendo en ese sufrimiento y no lo soltamos. Pero si a lo mejor fue una madre o un padre que perdiste y lo tuviste durante 50 años, pues creo que vale la pena mejor vivir en esos 49 años y días, ¿no? Claro, Que estarte aferrando a, pues, a ese último minuto cuando la persona ya no está aquí ya con no está. nosotros. Fíjate que platicando contigo bueno, te pones a imaginar cuál es tu Ujú, día a día, ¿no? Y cuando una persona llega como un asesor de ventas o como un asesor en terapia, no puedes hacer un traje a la medida porque no conoces cuál es el antecedente, ujú, si la persona era cercana, si era dependiente. Entonces, para que tú puedas acompañarlos, necesitas volverse parcialmente, no su amigo o cercano, sino ganarte la confianza para así es. saber qué es lo que está sintiendo y qué es lo que acompaña esa pérdida, pero eso no es tan sencillo. Sí, claro, como te digo, fui capacitador y ahora que estoy acá en Cuauhtémoc, pues siempre que entran asesores nuevos, pues ahí voy, ¿no? También con la entrenadora que tengo y me gusta mucho estar en sus inducciones, preguntarle cómo están, cómo se sienten y sobre todo también preguntarles si han tenido pérdidas, Claro, porque pues obviamente si tú has tenido una pérdida y más si estás trabajando en este ámbito, pues es como que todos los días, ¿no? Estarles echando limón a la herida, como decimos normalmente. Y trato primero de ellos sanarlos, de que puedan avanzar en su proceso, para que también no sea tan difícil el que ellos puedan llegar, porque imagínate que lleguen a ofrecer un servicio y empiezan a hablar de, es que falleció mi mamá y él también lo perdió. Quieras que no en este momento, pues va a haber muchas similitudes y va a ser algo difícil para ellos. Trato mucho de apoyarlos y ayudarlos para que ellos también puedan, escucharlos, y sobre todo que esto es una cadena de favores, Miriam. O ujú. sea, nosotros ayudamos a alguien y el día de mañana alguien nos va a ayudar a nosotros. Hay un estereotipo cuando hablamos de tanatología en el hecho de conceptualizar a la mujer como más cálida, más cercana. ¿Tiene algo que ver el género cuando estás hablando de pérdidas, según tu experiencia, o no necesariamente? Mira, no necesariamente, pero sí concuerdo porque, pues, quieras que no, la mujer es la más, apapachadora, te consiente, y la mujer, quieras que no, pues, ella no tiene miedo a hablar de sus sentimientos.
Okey. El hombre sí, quieras que no, el hombre, inclusive cuando he estado en terapia, los hombres son un poquito más duros. Ujú, Tienes ahora sí que indagar muchísimo para que, pues, ellos puedan, pues, mostrar sus sentimientos. Con la mujer no. Pero si lo vemos acá del lado del tanatólogo, fíjate que me ha tocado que cuando estaba en la escuela era indistinto. Tengo profesores excelentes y la verdad casi todos eran hombres, ujú. de los cuales, aprendí mucho, sigo mucho en contacto con ellos porque hay veces que me sale un caso o algo y digo: "Ay, ¿aquí qué digo? ¿Aquí Que qué hago?". Y quieras que no, pues te tienes que estar siempre actualizando. retroalimentando. Claro que también hay temas en los cuales prefiero no entrar, porque como te decía ahorita, es un momento muy delicado que en lo que tú digas, pues puede repercutir, pues ahora sí que en la vida de la persona. Un tema de estos en los que yo te puedo decir que yo no me siento tan seguro y siempre busco, apoyo, sería en el tema del suicidio. O sea, sí Claro. es algo muy, muy, muy fuerte, hay muchos sentimientos de culpa, y cuando me llega alguien así, pues siempre trato de que me ayuden o buscar, porque sí no tengo tanta experiencia en ese tema como me gustaría, y pues sí trato siempre que me estén apoyando. Es un tema muy difícil, pero es un tema muy actual. Exactamente. Eh, y se da de manera recurrente cada vez en gente más joven. Ujú, Y entonces este acompañamiento se da en una familia que se queda con muchas dudas, con muchas culpas, con muchos cuestionamientos. Y digo, cualquier pérdida es una marca permanente, pero cuando ujú, tú hablas de un joven que decide suicidarse, eh, el camino tiene que ser todavía más sensible y tiene que ser ujú. marcado con cierta diferencia de otras situaciones, ¿no? Así es, y como bien dices, lamentablemente, cada vez personas más Más jóvenes deciden jóvenes. esto. Y fíjate, Chihuahua, pues encabeza prácticamente de los primeros lugares a nivel nacional en suicidios de personas jóvenes. Y lo he estado viendo mucho, parte, te digo, de toda esta actividad de poder estar ayudando a las personas. Actualmente estamos haciendo una mancuerna en Cuauhtémoc con lo que es el CEJUM, Okey, lo que es el Centro de Justicia para las Mujeres. que es una instancia Es una gubernamental. instancia gubernamental, Okey, así es. ajá. También para que, pues, vean que de manera, pues, Mausoleo siempre está activo y siempre está apoyando a todas las personas. Ahorita yo me estoy encargando de estar capacitando a Ujú. todo el personal, fíjate, médico, que son las enfermeras que están, las psicólogas, este, las que cuidan a los niños, se me fue el nombre, Las educadoras o, educadoras. bueno, las psicólogas también, Ujú. bueno, es un acompañamiento distinto, ¿verdad? Lo estoy capacitando a todos ellos y también se está acercando gente de fiscalía para que sepan cómo poder tratar a las personas. Y si me llegan muchos casos de que, oye, ¿sabes qué? Me dijo, necesitamos que nos ayudes en este tema, en el de suicidio. Ahorita obviamente contacté a mis compañeros de la escuela y les digo, ayuda. Le dije, porque pues sí entrar en estos temas, este, quiero dar lo mejor de mí y a veces siempre tenemos que pedir ayuda. ¿Cómo se da cuenta una persona que necesita terapia tanatológica, se llama? Así es, ujú. Mira, el proceso del duelo, yo siempre les digo y hago esta analogía, es como un maratón. O sea, es un maratón que tienes que terminar tus 42 kilómetros a tu paso. Una pérdida, si estamos hablando de un duelo normal. En duelo normal te quiero decir que es por vejez, por enfermedad, como su nombre lo dice, ¿no? Que fue una muerte natural. Puede durar de 6 a 12 meses, más o menos aproximadamente. Porque a lo mejor ya en nuestra cultura era algo que aparecía como visible, ¿no? Despedirnos de los mayores, Así es. de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Así es. Y quieras que no, también en ese proceso, cuando ya vemos a alguien en una enfermedad terminal, Ujú. pues hasta nosotros cuántas veces no lo hemos pedido. Ya la religión de cada quien, pero yo creo que siempre le pedimos a ese ser superior que todos creemos, pues que se lo lleve y descanse en paz. Ujú, Y quieras que no, eso lo llamamos nosotros un duelo anticipado, okey. porque antes de, pues te vas despidiendo, vas dejando como que esos asuntos pendientes, no terminados. ¿Para qué? Para cuando llegue lo inevitable, pues Ya sé. ya esté todo sanado. Caso contrario, cuando ya es un duelo complicado, estamos hablando de un duelo complicado, un suicidio, un feminicidio, un accidente o inclusive a lo mejor una muerte súbita. Es ahí cuando ya el proceso de duelo se puede ir desde 1 año hasta 3 años.
No hay una regla matemática No. como para decir, pásele, la acompaño y le garantizo que en determinado tiempo usted va a sanar su corazón. No, no hay una así como que un estimado. Y fíjate que antes, como que el proceso de tanatología te lo decían, no, están por etapas. Y tenías que ir como que subiendo escaloncitos, ¿no? Y actualmente, pues ya, ahora sí que conforme van saliendo, personas nuevas que van estudiando, pues tú como que también todo este proceso. Y ahora el proceso cambia en el que están todos alternados. O sea, está bien un día sentirte mal, está bien sentirte al día siguiente feliz, al día contento. O sea, tienes que pasar por todos los estados de ánimo para que al fin te reintegres a la sociedad. Al fin y al cabo, lo principal es de cuando una persona está en este proceso, se pueda reincorporar a todas sus actividades, vuelva a ser él. Siempre les digo que cada, cada persona es a su tiempo. Hay Ujú. personas que dicen, es que ya tengo 6 meses y sigo llorando. Tú sigue llorando. Hay un libro muy bonito que a mí me gusta mucho y se lo recomiendo. Se llama El mensaje de las lágrimas, de Alba Payás. Y te dice esta función química que tienen las lágrimas, Ujú. que cuando tienes ese llanto de verdad desgarrador, yo creo que te ha pasado, ¿no? Esas veces de que dices una lloradita Me han contado. y vamos para adelante. Es eso, o sea, realmente cuando son lágrimas del dolor, las tienes que dejar salir porque es una forma de que tu cuerpo a través de las lágrimas se está deshaciendo de muchas toxinas y de mucho lo que traes. Así que hay veces que personas dicen, no, es que el que llora es débil. No, o sea, simplemente está siguiendo su proceso de sanación. Fíjate que mucha gente comenta por reacciones culturales que fuimos educados para no llorar. Es decir, Exacto. es una Ujú. cultura, no solamente en hombres o en mujeres, en las que tienes que tener una justificación para que valga la pena el llanto, ¿no? Ujú. Y de repente tú ves personas que lloran por todo y lejos de pensar que está drenándose y que está fortaleciéndose, tú dices, la asocias con debilidad. Exacto. Entonces, esta perspectiva también nos permite reeducarnos como seres Claro. humanos y permitirnos esa actividad de duelo temporal. Sí, claro, te digo, no está nada de malo. Me gusta mucho y también siempre les digo a mis pacientes como la película Intensamente, ¿no? Ajá, De cuenta que tienes a todas las emociones. Está tristeza, claro. está permitido estar triste y estar llorando. Lo que no está permitido es que ya cambies a una emoción a un estado de ánimo. No puedes estar toda la vida siendo tristeza, porque te vas a privar de verdad de los mejores momentos, porque la vida sigue pasando. Y si tú estás en soy tristeza, pues la vida no perdona. Y al paso de 3, 4 años vas a voltear hacia atrás y vas a decir, ¿Qué tanto me hice? perdí y qué hice. Por eso, perdón, por eso es en el Sí, momento de que cuando las personas están en esta etapa está bien pedir ayuda, ya se hace con un psicólogo o bien un tanatólogo. ¿Cuál es la diferencia entre en estos ambos? Pues el psicólogo como que te va a escarbar y pues va a encontrar muchísimo, ¿verdad? Va a jalar el hilo ahora sí que desde que llegamos a este mundo, porque sí. la verdad es que sí se puede. Pero se va centrando como que en muchas etapas de tu vida. Y el tanatólogo se centra simplemente en esa última etapa que te tiene que ayudar a salir. Claro que sirve muchísimo que vayas con un psicólogo, ¿verdad? Porque muchos de mis compañeros cuando estaba en la escuela eran psicólogos, pero les hacía falta esta parte y obviamente pues la estaban aprendiendo para ayudar a todos sus pacientes. ¿Puede un tanatólogo elegir con quién trabajar? Digo, como personas podemos elegir y decir, fui a terapia y esta persona me sienta bien, fui a terapia y no me sentí cómodo, pero en el caso de un profesional como tú, ¿te ha tocado iniciar con alguien un acompañamiento que te rebase o que sientas como que no fluye, como que no hay manera de que puedan trabajar juntos? Fíjate que sí, en un principio, y lo comentamos ayer que hablamos poquito, cuando recién empiezo con todo esto y me toca el tema de geriontotanatología, que es el duelo en el adulto mayor, Ok. y empiezo a tratar con nuestras personas, vi reflejado a mi abuelo. Y yo creo que ha sido una de las pérdidas más significativas que he tenido. Y la verdad que yo puse una barrera muy, muy, muy grande de que dije yo, ahorita no puedo tratar a las personas porque todo lo que ellos me platicaban de verdad que yo veía en sus ojos a mi abuelo y dije yo, así se sintió, así vivió y pues fueron para mí ahora sí que pues momentos difíciles que
Fíjate, yo te estoy hablando que yo tengo ahorita 40. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 18 años. Pues estás en plena juventud, en plena adolescencia, con toda Ah, la revolución que eso ocasionaba, ¿no? así es, y te estoy hablando que esto hace unos 2 años más o menos que empecé con todo esto. Fíjate, o sea, bastante tiempo y que yo tenía completamente, enterrado ese duelo, esas emociones, que cuando empiezo a ver todo esto dije yo: "No, aquí hay algo". Y lo empecé a tratar. Muchos de los consejos que nos dan precisamente ahí en la escuela es de que si algo te está afectando con el paciente, sepas decir no y te apoyes de alguien, porque quieras que no, el problema lo vas a hacer tuyo Ujú. y lo vas a empezar a vivir, y a lo mejor tu ayuda no es tan profesional porque ya lo estás hablando desde el corazón, con los sentimientos, y pues a lo mejor puedes dar un consejo que esté mal para esa persona. Te digo, lo trabajé y pues ya ahorita la verdad es de que te puedo decir que caso cerrado. La verdad, pude sanar mucho, me liberé de muchas cosas y, inclusive el año pasado, pues hicimos una actividad también en una granja hogar, perdón, en un asilo, perdón, con personas ya adultas, y el estar conviviendo y yo, ay, qué maravilloso. Parte del proceso de Parte del sanación. proceso. Si ya cerró, si ya sanó, ¿nos quieres compartir Sí, quién era claro. tu abuelo y cómo fue tu relación con él? La verdad es que mi abuelo ha sido de las personas, más maravillosas que yo he conocido. Es mi abuelo materno. ¿Se llamaba? Fueron Jesús, perdón, Jesús. mi Tomasito. Estoy diciendo Jesús, Jesús es mi otro abuelo. Okey. Pero, mi Tomasito, fíjate, él tuvo 11 hijos. Imagínate las navidades, los cumpleaños, era un festín, estar Claro, siempre todos juntos, porque, pues, todos mis tíos y tías con hijos. O sea, los cumpleaños era simplemente con la familia y se llenaba con todo. eso tenías. Y yo tuve una relación muy cercana con él, de que iba y me estaba con él, inclusive hubo un tiempo cuando yo estuve en la secundaria, de esas etapas rebeldes que todo el mundo pasamos y de que, pues, me fui a vivir con él. Ujú. Y la verdad que a mí me encantaba porque yo llegaba y él ya tenía una estufa de leña, que yo amo, que las casas tengan una estufa de leña. ¿Él dónde vivía? Él vivía en la Santo Niño, Aquí en aquí Chihuahua. en Chihuahua. Okey. Y yo llegaba y él ya me tenía mis frijolitos hechos y todo, porque yo llegaba de la secundaria. Y la verdad que ese tiempo disfruté muchísimo, muchísimo el estar con él. Y si algo a mí siempre me ha gustado mucho es la Navidad. Y a él también. Y yo siempre era que Navidad le ponía su pinito. Y él pasaba de verdad horas sentado viendo así su pino de Navidad. Le gustaba mucho. Cuando se empezó a poner mal, tú sabes que de una familia tan grande, pues empiezan a voltear, ¿no? Así como que todos lados. Y lamentablemente pasa mucho. Te empiezan a decir como si tuvieras ganado la lotería, ¿no? Tú lo cuidas, tú no. Y ahí anda con mi papá pobrecito en su propia casa, de un lado a otro. Y pues nos convertimos los cuidadores principales, mi mamá, mi papá también nos ayudó mucho y yo, de ir a atenderlo, ir a, pues, bañarlo, ya estaba en camita y, pues, tú sabes que, pues, una persona que ya está pues, muy avanzada su enfermedad, tienes que cuidarlo mucho para evitar que su cuerpo se llague, que esté todo sufriendo, y, pues, era de turnarnos. Mi mamá trabajaba en el seguro, salía a trabajar ya de noche y ella iba en la mañana, y yo iba en la tarde, o mi papá, o sea, nos estábamos, te digo, turnando todos. Y creo que esto también, fíjate que me ayudó mucho a poder tener como que todos esos asuntos pendientes, decirle cuánto lo amaba, cuánto significó él para mí. Pero fíjate que cuando él fallece, tuve muchos años ese sentimiento de culpa porque le tocaba así de que su bañito. Dijo, no, ¿sabes qué, mijo? No quiero que me bañen hoy en la cama. Quiero que me bañen en el baño. Y pues, tú sabes, tus casas antiguas, está el zaguán, así un pasillo enorme, enorme, y hasta el final el baño. Pues no como cuando vamos caminando, se nos desvanece, le da un infarto. Y pues, empieza a fallecer pues, en nuestros brazos. Me dice mi mamá, Isaac, me dijo, hay que dejarlo que termine aquí. Y yo, no, mamá, no, no, vámonos a llevarlos. Empezó, yo creo que yo nunca había cargado a una persona que estuviera desmayada o algo así, ya estaba mi papá muy flaquito, pero pesaba. Lo llevamos hacia el carro y estuvo 3 días todavía, internado.
De ahí yo creo que admiro muchísimo a mi mamá y es uno de los ejemplos mucho a seguir por su fortaleza y su resiliencia, porque ella lo estaba atendiendo. Ya cuando fallece en el hospital, pues todas las enfermeras, jefa, pues acaba de fallecer su papá. Y ella de la forma más profesional llega, lo empieza. Yo no sabía que cuando una persona fallece le empiezan a poner benditas en las manos para evitar que cuando una persona fallece se empieza a poner rígida y evitar cuando ya los van a preparar. Digo, ahora que ya estoy aquí, pues ya sé, Ya ¿verdad? tiene sentido. Pues tiene que tener como que una posición correcta los brazos. Y yo me acuerdo y tengo muy presente de ver a mi mamá que ella lo estaba Preparando. haciendo, preparando. Obviamente, pues imagínate, estás despidiendo así a tu papá, pues a ella se le corrían las lágrimas y ya terminó y sus compañeras así que, bueno, jefa, váyase, ¿no? Yo tengo que terminar mi turno. Isaac, por favor, encárgate. Baja a reconocer el cuerpo, lo que tengas que firmar, hazlo tuyo. Dices tú, tengo 18 años y me dan esta responsabilidad así como que tan grande. Perdón, se me secó un poquito la boca. Y yo así de que, ay, ¿qué hago? Creo que también fue la primera vez que yo pisé como que el anfiteatro, ¿no? Así donde tienen a todos y volteas hacia todos lados y Es tu primer encuentro directo con una persona, pues, ya fallecida. así es, y tan cercana a mí de todo lo que había representado él hacia mí. Y por eso te decía que tuve mucho ese sentimiento de culpa y lo vi mucho con mi terapeuta, de que decía, es que si no lo hubiera levantado a bañar, él no se hubiera ido. Ujú. Y que es que no mucho tiempo estuvo así, fue tu culpa porque lo levantaste. Y hablando con él es que dice, Isaac, lo hubieras levantado o no lo hubieras levantado, él iba a fallecer de Era todos su modos. momento. Era su momento de despedirse. Y es lo que te decía ahorita, nos aferramos tanto a esos últimos minutos que dejamos de lado Todo. todo eso. Ya cuando fallece mi abuelo, pues ya sabes, ¿no? Un caos el funeral. Porque pues lo mismo, tantos hermanos y gastos funerarios. Así no, ¿quién habla? ¿Quién habla? Se hace cargo mi mamá de todo y pues yo también estoy, te digo, ahí apoyándola. Y cuando ya está como que la repartición de bienes, también, yo lo único que yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Rescátame en la casa de mi papá, su árbol de Navidad. Hasta la fecha todavía tengo ese árbol de Navidad. Era tu vínculo Ajá, emocional con era él. mi vínculo emocional con él. Año con año lo sigo poniendo, o sea, imagínate, tiene, yo creo que mi edad o más, o tiene más ese árbol. Muy buen árbol, muy bueno. Muy bueno. Y lo sigo poniendo con tanto cariño y con tanto amor que lo recuerdo. O sea, cada vez que lo sigo poniendo él es mi vínculo. O sea, siempre hay que aferrarnos a algo para que este proceso, pues te digo, sea más llevadero, sin que también obviamente dentro de este proceso pues dejes, como te digo ahorita, que te conviertas en tristeza y vayas por toda la vida, pero siempre hay que aferrarnos de algo y siempre les he dicho a mis pacientes que realmente nosotros morimos y nos vamos de este mundo cuando ya la última persona cuando ya nos dejen, perdón, de recordar. Y yo Tal por cual la película de Coco, ¿no? exactamente, porque es ahí cuando nos volvemos, inmortales. Y ahora yo con mis sobrinitos les platico, mira, yo se lo ponía a tu papá Tomás y todo. Y cosa bien curiosa, mi sobrino Isaac, que se llama igual que yo, él de repente dice, no, es que mis bisabuelos. Y yo, ¿y tú cómo sabes que mis bisabuelos? Y él asocia mucho a sus bisabuelos con las estrellas. Y sale al patio y me dice, mira, esas dos estrellas grandotas son mis bisabuelos. Ellos. Y yo creo que si pasamos así de generación en generación, pues la persona nunca la vamos a olvidar y siempre va a estar viviendo en nuestros corazones. Tanatológicamente hablando, ¿es igual el proceso cuando acabas de tener la pérdida que cuando pasan muchos años y te das cuenta que no lo has superado y acudes a ella? Mira, conforme va pasando más el tiempo, esto se va haciendo más grande. Hago muchas analogías, ¿no? Es como una herida. Si tú en el momento la empiezas a tratar o a cuidar, pues poco a poco pues va sanando, ¿verdad? Pero si ya dejamos que vaya avanzando, la infección siga avanzando, se vaya pasando a otras partes, pues obviamente ya va a ser muy difícil porque si nos vivimos en este estado de duelo permanente, como te decía ahorita, dejamos de vivir tantas cosas y ya no solo a lo mejor estás tratando
la pérdida de tu ser querido, sino pues también le vas sumando a ese costalito pues todas las pérdidas Ujú. y todo lo que has estado dejando de vivir. Yo les digo mucho a mis pacientes y también a los asesores o con las personas que tengo, que este proceso tú puedes decir, ¿cuándo yo lo sané? ¿Cuándo ya puedo darle una palomita? Es cuando ya no lo recuerdes con dolor. En el momento que tu ser querido ya no lo recuerdes con dolor, en ese momento ya está sanado. Porque obviamente te puedes acordar de él, te vas a acordar de todos los bellos momentos, las risas y todo eso. Y dices tú, ya estoy. Pero si todavía cuando lo recuerdas, no dejas avanzar y sigues llorando, es cuando todavía tenemos pues asuntos pendientes o la culpa, Ujú. que es lo que más se batalla en este proceso, poderte desprender de esa culpa y de los porqués, porque siempre vamos a preguntar un porqué y ese porqué nunca va a tener respuesta. Siempre les digo, pregunten para qué. ¿Para qué? ¿Cómo es el primer paso? Cuando tú sabes que alguien necesita ese acompañamiento, ¿qué es lo primero que debes de hacer como profesional? Mira, lo primero es de que la persona a la que voy a tratar quiera que la tratemos, porque sí me ha tocado a veces de que es que me trajeron. Ujú. Desde el momento que dicen es que me trajeron, quieras que no, esa persona ya tiene su Ya. barrera, Ujú. se puede, pero pues obviamente pues vas a tratar más. Pero el primer paso es que la persona acepte que necesita ayuda. Ya desde ahí créeme que tenemos el 50% avanzado. ¿Por qué? Porque la persona tiene deseos de seguir adelante, de estar avanzando. Claro que la otra forma pues tenemos que ganarnos la confianza y hablar de todo menos de lo que está ahí. A veces y con los hombres, sobre todo ahorita que me decías, pues es lo típico, ¿no? Así de que ellos ponen su barrera, pues empezamos a platicar de cualquier cosa. Oye, cómo es la relación con tu familia, cómo es la relación con tus hijos, y empiezas a ver como que una radiografía por todos los lados sin tener que llegar a lo mejor a ese momento que no quieren hablar. ¿Por qué? Porque pues obviamente al ver cómo te comportas con tu familia, con tus amigos, cómo eres en la sociedad, Ujú. pues te va dando mucho. Si por ejemplo fue una mamá, ¿no? Voy a poner ese ejemplo, pues de cómo te educó y empiezas, oye, ¿y tu mamá esto? Y ellos solitos o solitas, pues empiezan como que empezar a hablar de todo esto. ¿Puede un niño hacer un acompañamiento tanatólogo? O sea, Claro, me refiero a tú como mamá puedes decir, híjole, voy a llevar a mi hijo con un tanatólogo, con una tanatóloga ante el fallecimiento de su abuela, de su papá, de... sí, claro. Fíjate que si a mí algo me gusta es trabajar con los niños. La verdad es de que estuve haciendo también parte de las prácticas en el hospital infantil. Donde pues te topas a niños que ya están pues en etapa terminal, sobre todo me tocaba mucho el cáncer, y ves y conoces que los niños son los seres de verdad más extraordinarios que puedas encontrar. No le tienen miedo. Cuando ya platicas con ellos, ellos no le tienen miedo a la muerte. Ellos tienen miedo de qué va a pasar con sus papás cuando ya no estén. Ujú. Y pues ahí también tienes que estar pues platicando con ellos de que todo va a estar bien. Y también aquí tienes mucho que preguntar e indagar con la familia sus creencias religiosas. Claro. ¿Por qué voy a esto? El ser humano siempre tiene que creer en algo superior. Y siempre me gusta mucho preguntar, pues para saber, ¿verdad? Por dónde irme. Porque empecé, gente que empieza a hablar de Dios cuando alguien, pues no es religioso. ¿Qué me voy a ir? Pues a lo mejor a más a la espiritualidad, que muchas veces pensamos que religión y espiritualidad es lo Es lo mismo, mismo. pero son cosas completamente diferentes. Y te digo, y es mucho de que pues los estés ayudando. Y también ahorita que me preguntabas, ¿los tienes que llevar cuando pierden a alguien? Sí. Y fíjate que los niños tienen un proceso de sanación increíble, o sea, y también dependiendo, ¿verdad? En qué, Ujú. en qué etapa. Y yo creo que de las etapas más difíciles cuando un niño, por así decirlo, pueda perder a alguien es en la adolescencia. Porque en la adolescencia, porque quieras que no, ahí ya, pues el niño tiene ya una mentalidad ya más de adulto, sabe que la muerte es algo definitivo y empiezan, quieras que no, ellos están como en el inicio de su vida y llega la muerte y es algo contrario. Son, si te fijas, las dos caras de la moneda, cuando él termina la vida y que ellos la están iniciando.
Ahí es cuando hay que tener mucho cuidado con ellos y cómo poderlos ayudar, porque pues empiezan con malas compañías, empiezas con adicciones Ujú. y como ahorita lo comentamos, pues a veces puede terminar en suicidio. Pero la verdad es de que si tú llevas al niño, empieza desde muy temprana edad a poder estar. Te puedo decir que a partir de los 3 años, tú ya puedes llevar a un niño a que pueda ir con todo esto. Y claro que te digo que me encanta trabajar con ellos porque, pues, con un adulto es así como estamos tú y yo, ¿no? Sí. Pero con los niños es todo es juego. Para empezar con ellos, tú tienes que estarlos atendiendo o en el piso o que estés a tu mismo nivel. ¿Para qué? Para que ellos te sientan tú igual. ¿Y cómo te vas a ganar la confianza? Jugando. Y a partir de ahí, pues el niño como que va sacando pues todo eso lo que trae. Y a veces los niños también pues pueden tener como que ese segundo papá o esa segunda mamá que lo pueden ver reflejado en alguien de su familia. No tiene nada de malo, pero sí que le vamos enseñando la diferencia de que lo puede ver, pero no es su papá o su mamá, sino que yo siempre les digo, tu papá o tu mamá pues siempre está en el cielo y siempre te va a estar acompañando. Pero sí, de verdad que es maravilloso trabajar con Híjole. niños. ¿Es Isaac un hombre espiritual o es un hombre religioso? Fíjate que te puedo decir que de las dos. Si me preguntas, pues me bautizaron, todos los sacramentos y todo. A veces no concuerdo con a lo mejor con ciertas ideas, pero siempre he creído en algo superior. Digo, todo esto no se creó, ¿verdad? De la nada y tú y yo no estamos aquí este, Por por casualidad. casualidad, sino que todo tiene una coincidencia. Y también me considero una persona, te digo, muy espiritual, porque me gusta mucho estar conmigo, estar en contacto con la naturaleza. Parte de, yo creo que de lo que nos dejó la pandemia, me volví de esos escaladores, porque pues ni ningún gimnasio abierto, nada donde ir, y empecé pues senderismo. Y la verdad es de que me gustaba mucho y me gusta ir en las mañanas, Ujú. cuando está amaneciendo. Y de verdad yo creo que es de mi momento del día lo que más me gusta, porque estoy viendo el amanecer, estoy en el contacto y estoy sentadito y me llevo mi cafecito y todo. Y la verdad me ayuda mucho a pensar y a meditar. Y como a mí me ha ayudado mucho, aparte de cuando tengo personas en terapia, a dos que tres que sí se han dejado hacer mis locuras, les digo, acompáñame, vamos al cerro. ¿Para qué? No, tenemos que hacer un ritual de despedida. Tú tienes que soltar todo esto. Los llevo al cerro, que hagan su cartita y la digan porque quieras que no, ahí no hay nadie que te esté juzgando. Eres tú con la naturaleza, estás viendo un nuevo amanecer y a las personas que he llevado, la verdad es de que he visto un cambio muy, muy, muy positivo en ellas porque empiezan a soltar todo. Pero tío, me considero religioso y espiritual. Oye, Isaac, ahorita que platicas el soltar, ha sido una tendencia en los últimos años que las personas piden que sus cenizas sean esparcidas en determinado lugar en la naturaleza Ujú. es decir, la cultura como seres humanos de tener una tumba, de tener un nicho, y ahora esta nueva versión de que esas cenizas ya no se conservan, sino se liberan. ¿Cómo afecta el ciclo de recuperación cuando estás viviendo un duelo? Es decir, ya no vas a tener un lugar donde ir a sentir su presencia, a lo mejor. ¿Cómo funciona tanatológicamente hablando? Mira, tanatológicamente hablando, el tener cenizas en casa es algo que nosotros siempre les decimos que no se puede. ¿Por qué? Porque quieras que no, sienten que tienen un vínculo muy fuerte, inclusive la urna con las cenizas, a veces la llegan a idealizar que es la persona que falleció y hace el proceso, te digo, más fuerte porque no soltamos, no desprendemos. Si lo vemos en cuestión de religión, esto te lo digo en cuestión de religión, pues tampoco está permitido. ¿Por qué? Porque pues sabemos que para el descanso eterno, Ujú, pues tú tienes que estar en un lugar consagrado. ujú. Llámese si tú quieres estar en un panteón o en un nicho, no es comercial o aquí con nosotros, ¿verdad? Pero Sí, aprovechando por ahí la aprovechando pregunta. también. Pero si nos vamos por ese lado, te digo, no está permitido. Pero también fíjate, nosotros hemos sacado unas urnas, no sé si tú las has visto, que son urnas ecológicas. Ujú. Hay una que es para el agua dulce, el agua de mar y para enterrarse. ¿Por qué? Porque también pues hay muchas personas
que como tú dices, no es a lo mejor esta tendencia de que quieren plantar a su ser querido o tenernos en el mal, pues ahora sí que también tenemos como que esa opción. Aquí todo en esto del proceso tanatológico, si tú lo haces por propia voluntad y sientes que es lo correcto, te va a ayudar. Si sientes que es lo correcto, a lo mejor tenerlo un momento en casa, está bien, pero que no duren años, porque sí me ha tocado personas que me dicen, sin decir nombres, ¿verdad? Que tenía 4 años con las cenizas de su esposo. Ujú. Y llegó a tal grado de que esta persona iba a un lado y cargaba las cenizas en el carro para que la acompañara a todos lados y sentía que no estaba sola. Si te fijas ahí, pues es algo que ya te está afectando. Claro. Porque pues imagínate que vas al centro comercial y pues pones en el copiloto una urna con cenizas. Es ahí cuando pues tenemos que empezar a enseñarlos a soltar, que no es un proceso fácil, porque imagínate 4 años, pero con esta persona lo logramos, Ujú. no comercial, pero está aquí con nosotros, ¿verdad? Que ya después estuve yo hablando con ellas y sé que lo siguen viendo y han llevado su proceso de duelo, pues ya de otra manera. Cuando nosotros platicamos del duelo, concebimos la idea de la pérdida de una persona, pero ¿qué pasa cuando fallecen varias personas al mismo tiempo? Se triplica el duelo, es un mismo duelo cuando son accidentes donde Mm. hay varios elementos de la familia, cuando es a lo mejor un grupo de amigos que se trasladaba juntos. ¿Cómo seleccionar cuál de las pérdidas te causa más, Dolor. pues sí, más dolor? Mira, cuando es así, obviamente se ha pasado y tú sabes que en accidentes, como sobre todo dices automovilísticos, hay veces de que pues se va toda una familia Ujú. completa, ¿no? Y obviamente pues ese duelo, si lo hablamos clínicamente, por así decirlo, pues se le llamamos duelo complicado. ¿Por qué? Fue una muerte súbita y muchas personas fueron en simultáneo. ¿Qué tenemos que hacer? Uno a la vez. O sea, vamos a tratar tu mamá, tu papá, tu hermano. No podemos estarlos tratando toda la vez porque cada persona tiene un rol muy importante en su vida Ujú. y con cada uno tiene que llevar, te digo, su proceso. Si no es así de que vamos a hablar de todos juntos, porque pues imagínate, o sea, es una montaña rusa de sentimientos que no lo podemos estar tratando juntos, sino cada uno por separado. Fíjate que como cercanos a esas situaciones no sabemos cómo actuar, no sabemos que hay profesionales. Uno de nuestros invitados nos decía, yo tenía tan fuerte el dolor, el duelo de haber perdido a mi hijo, que mis amigos dejaron de preguntarme cómo me sentía, porque pues ellos tenían un concepto de cómo me sentía, ¿no? O Ujú. a lo mejor pensaban que yo ya no necesitaba hablar de cómo me sentía. Entonces, ¿qué hacemos como esas figuras a veces cercanas y a veces no tanto, pero que conoces de alguien que está viviendo de manera permanente un duelo? Sí, fíjate que es un error muy común, eso que decías de que sus amigos ya no le preguntaban. Y a veces sí, yo creo que nos ha pasado y en algún momento te ha pasado, dices, es que no le quiero preguntar porque es hacerlo revivir o Ujú, recordar. ujú. ¿Qué debemos hacer? Pues estar siempre acompañando a esa persona y realmente preguntarle de una manera genuina, ¿estás bien? ¿Cómo te ayudo? Porque hay veces de que llegas y también cuando estás en ese momento, pues no quieres que nadie te pregunte, ¿verdad? Pero también hay momentos en los que lo que necesitas es que alguien esté, porque normalmente decimos la red de apoyo es tu familia directa cuando estás viviendo un proceso de duelo. A veces tu red de apoyo no es tu familia. Ujú. A lo mejor esa alma confidente lo encuentras en un compañero de trabajo, en tu mejor amigo o en alguien a lo mejor completamente externo a tu círculo y se convierte como que en ese ángel guardián. Siempre les digo, ustedes tienen que tener su angelito, de que son las 12 de la noche y tenga la plena confianza de que tienes que hablarle. Porque cuando estás en los primeros momentos, sobre todo, pues sufres muchas crisis, ataques de ansiedad. Y si te da en algún momento un ataque de ansiedad,
pues de verdad sientes que te estás muriendo porque empieza un dolor en el pecho, no puedes respirar y lo asociamos de que San Algo Google, ¿no? médico. ¿Qué me está pasando? Un paro cardíaco o algo así, pero no, es simplemente te digo, un ataque de ansiedad y siempre tienes que tener como que ese alguien que te saque, que puede ser, como te digo ahorita, un amigo, alguien de la oficina. Por eso si tú tienes a alguien que está pasando, de verdad, pregúntale genuinamente qué necesita. Claro. Y al momento de que él te sienta de verdad sincero, solito se va a abrir. Es como cuando también, cuando vamos a un funeral, no dices tú, ¿qué digo? ¿Qué Ujú. decimos? Y a veces te quedas así de que, ay. Sí, claro. Y tú sabes que las palabras como que típicas es, entiendo tu dolor, Dios sabe por qué hace las cosas. Y todas este tipo de frases, ¿no? De que Dios solamente le manda estas batallas a A sus quien las mejores puede guerreros y todo. superar. Y quedas que no del otro lado dices, pues yo no quería tener ninguna batalla, ¿por qué me lo mandas? No puedes entender mi dolor porque no era tu mamá, no era tu Ujú. papá. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer de verdad cuando vamos a un funeral? Es llegar a la persona, simplemente abrazarla y va a sonar algo extraño, pero de verdad llévale algo de tomar o de comer. Porque se nos olvida incluso hacer eso. Exacto. ¿Por qué? Porque quieras que no, si estuvo unos días en el hospital, pues los últimos días a lo mejor puede estar en el hospital, no comió, Ujú. tiene 12 horas o hasta más sin comer. Pero la verdad, si tú llegas dándole un abrazo de esos abrazos con el alma, ya ves que lo sientes, y con algo de comer, créeme que vas a hacer muchísimo más de que le estemos dando frases trilladas de entiendo tu dolor. Cuando no hay una figura física de la que te puedas despedir, me refiero a mujeres que que han intentado, perdón, ser mamá y han tenido pérdidas antes de que el bebé se conciba como tal. Yo sé que el tema del aborto es muy, pues pudiéramos decir, mucha controversia, Ujú, pero hay abortos frecuentes, involuntarios, hay mujeres que han tenido pérdidas importantes, pero no tienes un nombre todavía, no tienes una figura, y en muchos de esos casos ni siquiera llegas a tener ujú. una tumba, unas cenizas. ¿Cómo se vive un duelo y si se considera una pérdida? Claro que sí se considera una pérdida. Justo parte de lo que estudié, hice una especialidad en duelo perinatal. ¿Por qué lo decidí hacer esta especialidad? Porque, como tú bien dices, pues no tiene nombre. Ujú. Porque cuando fallece papá o mamá dices, huérfano. Cuando fallece tu esposo o esposa, viudo. Pero cuando fallece tu hijo, si te fijas, no le tenemos hasta como que un calificativo. Y es un proceso de duelo que normalmente las personas tratan de dejarlo de lado y a veces quienes más sufren, pues en este caso, pues son las mamás. No digo que los papás no, ¿verdad? Pero es un proceso de duelo diferente. ¿Por qué la mamá sufre más? Porque pues imagínate, es una vida que está creciendo dentro de ti, que desde el momento que te enteraste que estás embarazada, pues yo creo que te hace la película hasta que cuando se case, cuando Ujú. se gradúe, Sí. todo, y ver que de la noche a la mañana, a lo mejor por una complicación médica, un accidente o que no se logró, pues realmente lo pierdes. A veces las personas piensan que esto no es un duelo, no darle una importancia de lo que se debe. Claro que sí, porque desde el minuto uno que esta persona se da cuenta, pues ya es un ser humano, Ujú. que a lo mejor no ha nacido, no quiere decir que no esté formado, que no sienta, si tú lo quieres decir, porque quieras que no, pues ahora sí que los bebecitos en la panza sienten todo a través de las emociones de su mamá. Y pues obviamente tenemos que hacerle un proceso de duelo digno, Ujú. una despedida digna y que se hable, porque me han tocado casos, inclusive aquí en Mausoleos hemos trabajado con una asociación que se llama, ay, permítame, se me fue el nombre, me van a regañar Vamos a tener porque que hacer otro capítulo para que nos platiques de la asociación, pero ¿cuál es la esta misión, el asociación, fíjate, cometido? se trata de precisamente del duelo perinatal. Okey. Y es un movimiento a nivel mundial, Ujú. que en diferentes partes se pintan estadios o edificios
con azul y rosa. Okey. Inclusive aquí en Chihuahua se ha pintado, la Gaza, que está aquí en el periférico, Palacio de Gobierno, Presidencia Municipal y nosotros. Ujú. La cúpula se ha encendido con color azul y rosa, latidos de amor. Anda. Ya se me vino, latidos de amor. Así. Y se trata de, pues, de esto, de cómo poder ayudar. Las veces que he dado las pláticas aquí, pues, han venido, pues, ahora sí que todas las personas y hemos hecho, pues, dinámicas, la verdad es que muy conmovedoras de que ellos sepan que no están solos y que puedan seguir, pues, recordando a ese bebecito, a esa bebecita que a lo mejor no llegó con vida, si lo podemos decir, a este mundo, pero desde el minuto uno, pues, fue yo creo que el niño o la niña más amado. Hay que llevarlo, te digo, con mucho respeto y aquí es algo de toda la familia. Porque me ha tocado de que fallecen y llegan a la casa, quita la cuna, quita todo para que no se dé cuenta, Porque se va a poner triste si porque se entra a va a la poner habitación y triste. si se lo recuerda, sí. En alguna ocasión alguien me comentó, no sé si sea algo documentado, la figura de los niños arcoíris, que son niños que fallecen, a temprana edad y que parte de la terapia o parte del seguimiento o parte de la vida les permite generar, ante la pérdida, un nuevo niño que le llaman igual y que de alguna manera pretenden que asuma esa Esa ausencia. No ujú. sé si exista esa figura como tal o si te la hayas encontrado en tu camino de formación profesional. Fíjate que como tal, así decírtelo, vivirla que me toque en algún caso, no, pero obviamente sí es parte de lo que vemos, de que tienen a alguien y es me voy a Juanito. embarazar y todo, y nace la siguiente persona y le ponen el mismo nombre. Ujú. Y como que empiezan a querer sustituirlo, se va a oír feo, pero Sí, como que empiezan a darle el trato que querían para la otra para el otro niño, y quieras que no, pues ahí al único que estamos afectando y haciéndole, la verdad, mucho daño, pues es al nuevo hijo que está, porque, pues, a lo mejor él no va a tener poder de decisión en muchísimas cosas, porque ya lo encasillaron en que tú es tienes el que ser reemplazo. eres el reemplazo. Y quieras que no, pues este niño en una edad adulta, pues va a tener muchas complicaciones. Porque fíjate que hablando del niño que se convierte en adulto, mucho del miedo que nosotros tenemos como adultos de la muerte es cómo nos lo inculcaron de niños, cómo vivimos esas primeras pérdidas. ¿Cuál es la diferencia entre un acompañante en duelo y un tanatólogo? Mira, un acompañante en duelo a lo mejor puede ser alguien de tu círculo, que te puede estar acompañando, ser como que tu paño de lágrimas, si lo queremos ya así hablar. Pero ya con un acompañamiento tanatólogo, pues obviamente nosotros vamos a estar haciendo ejercicios con ellos para que puedan pues sacar todo lo que traen. Yo en lo particular a mí me gusta mucho hacer meditaciones guiadas para que puedan entrar como que a ese subconsciente, ¿no? A veces en donde tenemos guardadas las cosas que nos pueden hacer muy feliz o también nos pueden hacer llorar mucho. Manejo mucho esto para que encuentren qué es lo que no los está dejando y lo puedan sacar. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es llegar con un tanatólogo? Es decir, agarras San Google y le pones busco tanatólogo o hay caminos adecuados para no caer en personas que se presentan como profesionales. Mira, digo, lo pudieras hacer en Sangole, no te recomiendo que sea lo más adecuado, pero fíjate que últimamente me he dado cuenta y me han llegado a mí personas por recomendaciones. O sea, de que, oye, yo he visto que has mejorado mucho, ¿cómo lo puedes hacer? Ujú. Y te van recomendando. O inclusive también porque acercarte aquí con nosotros y la verdad es que aquí te podemos brindar mucha ayuda. ¿En qué? Tú sabes que aquí todos los meses damos una plática de tanatología. Actualmente no la estoy dando yo, te digo, yo estoy en Cuauhtémoc, pero ahorita también hay personas, la verdad que con muchísima experiencia que están brindando pues ese apoyo extra, ese apapacho extra. ¿Qué es lo que las personas dejamos siempre como un pendiente cuando nos estamos recuperando? ¿Qué es lo que te toca a ti que a ellos les cuesta más trabajo aceptar o avanzar?
¿Sabes qué? Y yo siempre lo tengo que como en un término. Lo que te puede mucho, lo que te cuesta avanzar es la culpa del sobreviviente. Si lo llamamos como en término, así se llama, culpa del sobreviviente. Porque empiezas a decir, bueno, voy avanzando y obviamente pues empiezas a ser feliz de nuevo. Empiezas a disfrutar la vida y es cuando dices tú, ¿por qué estoy feliz? No debería No de estar debería llorando de es todavía. exactamente, y entra así como, ese impostor que todos traemos dentro y te dicen: "No, es que tú no puedes estar feliz, ¿por qué vas a estar feliz?". Y al contrario, o sea, tú tienes que seguir viviendo y soltar esa culpa, porque vuelvo a decir lo mismo, dependiendo de cada religión, pues yo creo que desde arriba siempre nos van a estar observando y van a preferir 1000 veces sí, que nos ven contentos, felices, seguir con nuestra vida, a que nos vean que los últimos 15, 20 años, a lo mejor que nos queden, pues nos pasemos llorando, pero eso es como que lo más difícil que, que puedan superar el no tengo derecho a sentirme feliz. Hay personas que no reaccionan al dolor de la misma manera que Ujú, otras. Y entonces también sucede que ves a alguien que acaba de tener una pérdida muy importante o muy cercana y tú dices, anda como si nada. ujú. Eso que nos vuelve jueces a lo mejor de lo que está sufriendo o viviendo un tercero, pero hay personas que pueden no necesitar un acompañamiento tal vez. Sí, mira, todo esto depende de qué tan resiliente seas. Y tú sabes que pues la resiliencia la vamos agarrando a lo largo de nuestra vida, con todas las pérdidas que nos vamos enfrentando. Y también quieras que no, la vida misma te va enfrentando al duelo más grande, que es la pérdida de un ser querido. Porque desde chiquitos, si te fijas, estamos atravesando duelos. Que te cambias de escuela, cuando muere tu primera mascota. Inclusive el primer duelo que nos enfrentamos cuando llegamos a este mundo es el nacer. Imagínate que tú estás a gusto, calientito en cama en esa cama de agua y te sacan ahora sí que a este mundo, órale, y con una nalgada, ¿no? A batallarle desde el primer día. Así es. Y quieras que no, todo esto te va haciendo que seas resiliente. Pero también hay personas que son muy duras, si así lo podemos llamar, o que tienen esa coraza, que tú las ves, está bien, no está sufriendo, pero ya cuando empiezas a platicar con ellas, pues te das cuenta que es completamente diferente. O sea, que por dentro están sufriendo y lo que necesitan es alguien que los ayude, pero también ese es el gran paso que te decía ahorita. Tú tienes que querer sanar, pedir ayuda. Y obviamente te digo, yo creo que el ejemplo más grande que yo tengo de resiliencia es mi papá. A los dos los admiro muchísimo, pero mi papá, fíjate que ha atravesado por muchísimas pérdidas. Falleció primero mi abuelo, después por azares del destino, mi mamá y yo nos vamos a vivir a Juárez. Duramos unos añitos allá y cuando estamos en ese inter que estamos en Juárez, fallece mi abuela. Pues nosotros venimos pues a acompañar a mi papá y todo, pero al fin y al cabo la vida sigue y nosotros teníamos que regresar a trabajar y él aquí se quedó solito. Pues llevó como que quieras que no ese proceso de duelo. Solo estaba mi hermana. En ese tiempo pues también tuvimos ya la llegada de mi sobrino y se agarró de eso, se aferró a eso. Pero también ya falleció hace 3 años mi tía y el año pasado uno de sus hermanos. Ay, Te pobre. puedo decir que él ahorita, si dices de su descendencia, pues está solito. Ujú. O sea, ya no, pues ya no Su está en familia nuclear su ya no familia está. nuclear. Y de verdad que tú lo ves y yo veo a mi papá como la persona más fuerte. Y les digo que es mi fan número uno porque cuando estaba dando aquí las pláticas, así, ¿no? Él venía Sí, y él te venía mucho, me acompañaba. acompañaba. Así de que en primera fila y hablaba mucho. Y a veces que pedía de que un testimonio o algo así, él siempre compartía. Yo creo que también parte del querer siempre ayudar a las personas, pues es un reflejo de él. Pero te digo, todo esto es lo que te va enseñando la vida misma. ¿Puedes pensar que tu profesión viene desde una vocación?
o la vida te va llevando? ¿Tu sentido de vida va cambiando con lo que enfrentas? ¿O hay un momento en que tú dices, yo quiero dedicarme a esto? Pues yo no sabía que quería dedicarme a esto. Ahora sí que a mí te puedo decir que la vida misma me fue trayendo. Jamás pensé trabajar en una funeraria. Jamás pensé que sería tanatólogo. Yo creo que a mí la vida me fue poniendo en el lugar donde debería de estar. Y yo creo que nunca lo hubiera de verdad descubierto si no trabajara aquí en Mausoleos. Y si no hubieras trabajado tanto desde un principio, si no te hubieras comprometido, no hubieras tenido la oportunidad de que la gente llegara a ti, Ujú. se abriera con tu capacidad, con tu resiliencia y te permitiera ser guardianes de esos recuerdos. Así es. Muchas gracias, Isaac, por esta entrevista. A ti, mira, muchas gracias. La sensibilidad con la que Isaac comparte su historia es algo que me impactó. Cuéntame si tú conectaste con esta plática. Déjanos en los comentarios qué te pareció la entrevista. Y te voy a pedir que si crees que a alguien le pueda servir este episodio, lo compartas por WhatsApp y por favor nos sigas en nuestras redes sociales como @mausoleosluceterna. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo episodio.